Se debe a la licenciada Jenny Páez Morales una profunda investigación sobre el Colegio La Empresa, el cual fuera en su momento el más importante de los centros educativos cubanos, fundado en el siglo XIX, no solo de las posesiones coloniales de España, sino de la propia península. Desde 1839, varios prohombres de la sociedad matancera, como los hermanos Guiteras, Bernardo Navarro, Francisco de la O. García, José Francisco Lamadrid, hasta llegar a 40 personalidades, se propusieron la creación de un colegio con el propósito de dar una completa educación a los hijos de familias acaudaladas y que tuviera las condiciones que habían llevado a tantos matanceros a estudiar en el Colegio Habanero de San Cristóbal de Carraguao, en aquel entonces una de las cunas de la Ilustración y el patriotismo. El colegio sorprendió a la colonia de la isla por el método utilizado para su creación, por cuanto era la obra de una sociedad de accionistas anónimos. La primera vez en Cuba que se utilizaba este procedimiento, cuya fórmula correspondía al capitalismo e introducía una nueva manifestación de la modernidad en las relaciones de producción coloniales. Para ello, cada miembro contribuyó con 100 pesos. Llama la atención la referencia muchas veces hecha en relación a estos hombres como padres de familia. Y es que también en ellos influía la preocupación por sus hijos, que en este caso coincidió con los intereses socioeconómicos, sin que por ello, no obstante de ser individuos de caudal saneado, perdieran de vista su condición de cubano. Para dar cumplimiento a la encomienda de los interesados en la fundación del colegio, Félix Manuel Tanco y Bosmeniel escribió una carta a Domingo del Monte solicitando el apoyo de su influencia en los medios intelectuales capitalinos para contratar al director y a un equipo de profesores. Esta solicitud no fue dirigida a Del Monte fortuitamente, fue el resultado de los vínculos económicos, políticos y culturales que este intelectual conservaba en Matanzas, donde había residido y ejercía gran influencia. Así, el destacado pensador José Antonio Echeverría Farrugola fue designado director y los escritores Cirilo Villaverde y Ramón de Palma se sumaron al cuadro de profesores que se había integrado al nuevo plantel. Inaugurado el 17 de febrero de 1840, tal como lo anunciara la Aurora, Colegio de Enseñanza Primaria con el título de la Empresa de Matanzas se abrirá el 17 del corriente en la calle de Río número 48. Las personas que quieran poner en él algún niño, ya de pupilo, ya de medio pupilo o externo, concurrirán a apuntarse en dicha casa, donde se les instruirá de los ramos de enseñanza y de las contrataciones para la administración de alumnos. Echeverría Farrugola permaneció al frente de la institución poco más de un año y medio. Lo sustituyó en el cargo el bilbaíno don José Miranda, quien ocupó la responsabilidad desde 1841 hasta 1850. En 1850, Eusebio Guiteras se convirtió en el tercer director de la empresa al ocupar la vacante dejada por Miranda. Al asumir la dirección, llevó consigo al colegio a su hermano Antonio, quien se integró al profesorado. Ambos hermanos impartían varias de las asignaturas a partir de la 4ª clase y 5ª clase a cargo de los idiomas. En 1852, luego de la muerte de una hija, Eusebio cesó temporalmente hasta 1858, año en que volvió a impartir clases. Al retiro de Eusebio asumió la dirección de la empresa su hermano Antonio, quien permaneció en el cargo hasta el año 1869. Antonio se convirtió en el director más duradero en el cargo por cuanto desempeñó esta responsabilidad durante 17 años. Dadas sus dotes de organización y el fuerte carácter que mantuvo, bajo su orientación el plantel alcanzó su punto más alto de desarrollo y madurez pedagógica y económica. Antonio convirtió el claustro de profesores, algunos ya egresados en su mayoría del propio colegio, en un verdadero destacamento disciplinado, profesionalmente calificado y con un profundo espíritu patriótico de filiación independentista, con influencia en toda la actividad cotidiana del centro y capaz de penetrar en las acciones de cada alumno y profesor. Se valoraba altamente la importancia de la organización escolar para realizar con éxito todas las actividades de la escuela. El colegio poseía gabinetes de física, química y todas las ramas de la historia natural, dirigidos por profesores ilustres como José del Monte, Emilio Blanchet, Gonzalo Peole, Guillermo Soayer y otros. Se enseñaba latín, griego, francés, inglés y alemán, además de filosofía, y comprendía
lógica, metafísica, ideología, psicología, moral y derecho natural en 3 cursos. Había clases de esgrima, gimnástica, música y teneduría de libros. Todo ello se ve reflejado en un documento de 1869 que recogía las características organizativas y de funcionamiento del colegio en cuanto a admisión de los alumnos, días de ausencias a clases y vacaciones, características del local de la escuela, así como los medios de enseñanza con que contaba sin descuidar la disciplina, uno de los aspectos de la organización escolar de más significación para el director. En la obra de Manuel Valdés Rodríguez, Nuestros grandes colegios de ayer, La empresa y los Giteras, Cuba y América, fechado en La Habana en 1909, se recoge una impresión de la institución. La educación de la empresa era profundamente activa, profundamente ética, profundamente moral. El colegio tenía costumbres establecidas que preparaban y enseñaban el orden, la exactitud, la perseverancia en el esfuerzo, la aplicación, el aseo, el respeto y la responsabilidad en los propios actos de cada cual. ¿Cómo se advertía allí el sentimiento de igualdad en que no influía la condición de rico o pobre y con qué facilidad se destacaba el mérito de cada uno? Algunos historiadores obvian el carácter empresarial del colegio. La empresa, además de resolver las necesidades educacionales de la burguesía matancera, fue constituido como una corporación de grandes perspectivas económicas y pedagógicas que efectivamente prosperó en ambos aspectos. Según palabras de Juan Francisco González, quien realizó importantes investigaciones sobre los catalanes en Matanzas y los Giteras en particular, en realidad la empresa, decía, fue una institución de su época, con todas las características burguesas y liberales, pero esto no impidió en modo alguno que fuese una formidable fragua de espíritu patriótico y renovador. Hasta 1855, el colegio fue solo plantel de enseñanza primaria. El 21 de junio de ese año se convirtió en centro de segunda enseñanza y los alumnos rendían sus exámenes en la propia Universidad de La Habana. Esta ocasión devenía generalmente verdadero acontecimiento cultural porque llegó a poseer tal fama el colegio que muchas personas acudían a escuchar los exámenes rendidos por los estudiantes de la empresa, considerados entonces entre los nuevos ingresos a la universidad con mejor preparación, lo que en el decir de entonces Matanzas los hace y La Habana los luce. Daba razón sobre el desempeño futuro de los graduados. La trascendencia de este colegio se halla en que su desarrollo transcurrió en un momento en el cual marchó aceleradamente la última etapa de la formación de la nacionalidad cubana. A su vez, la literatura y otras diversas manifestaciones artísticas establecieron las bases para el surgimiento de la cultura nacional cubana, que diferentes autores criollos cultivaban, entre ellos el propio Pedro José Guitera. Cuando antecede explica por qué fue tan significativa para la sociedad yumurina el colegio. Este colegio recibió la denominación de el mejor de España y sus dominios, palabras con que lo celebró José de la Luz y Caballero. Por su parte, Fernando Ortiz expresó que luego de Don Pepe fue Antonio la más destacada figura en la pedagogía en el siglo. Llama la atención en la empresa el hecho de que estuviera ausente de sus clases el número excesivo de asignaturas frecuentes en otros colegios contemporáneos. La deficiencia fue criticada por Luis y Caballero en 1831 cuando había recomendado enseñar las materias con más lentitud. Tampoco se abusaba de la memorización, muy de la costumbre pedagógica de la época, y se aplicaba el método explicativo utilizado por Luz y Caballero, como se esperaba de los ejemplares discípulos de este gran educador, pues los Giteras siempre tuvieron en cuenta lo aprendido durante su estancia en el colegio de Carraguao de Don Pepe, como se identificaba al ilustre educador. Sobre el papel de la empresa, el investigador citado, Juan Francisco González, dijo: aunque los hermanos Eusebio y Antonio Guiteras no fueron fundadores del colegio, como sí lo fue su hermano mayor Pedro José, desempeñaron el papel principal en el diseño y aplicación de un sistema de las ideas pedagógicas que predominó en el periodo de mayor auge del plantel, que coincide con su momento más definidamente patriótico y de proyección independentista, cuando pasaron por sus aulas casi una treintena de jóvenes que serían después altos oficiales del Ejército Libertador y decenas de clases y soldados procedentes no solo del territorio de la jurisdicción yumurina, sino de otros muchos lugares del país que habían sido enviados al plantel matancero por su fama y que luego
saldrían de los bancos del colegio para la insurrección. El Colegio de los Giteras, como les decían entonces, contribuyó mucho a lo que se titulara Matanzas Atenas de Cuba. Esta institución, por sus magníficas condiciones materiales y excelente claustro, forjó en la juventud matancera no solo una cultura refinada, sino amor patriótico a la tierra cubana. Desde sus aulas salieron legiones de jóvenes para el campo insurreccional. Fue clausurado en 1869 por las autoridades españolas que lo consideraban un nido de víboras. En realidad, lo que distinguió al Colegio de la Empresa en su momento no fue este apelativo despectivo con el cual se quiso insultar sus méritos. Fue en efecto un nido, pero de patriotas. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.